¿Por qué el Evangelio de Mateo relata la historia de Jesús de Nazaret? ¿Por qué la historia de Jesús debe ser narrada una y otra vez? En esta ocasión, presentaré una breve reflexión sobre el relato de Jesús según Mateo. Nuestra tesis es que Mateo relata esta historia con el propósito de revelar la verdadera identidad de Jesús. Para Mateo, Jesús es el Hijo de Dios encarnado. En Jesús de Nazaret, Dios está con nosotros y demuestra su solidaridad con toda la humanidad. Ese es nuestro tema de hoy en Prediquemos. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. El interés de Mateo de revelar la verdadera identidad de Jesús queda claro a través de todo el Evangelio. De forma muy particular, los primeros 2 capítulos de Mateo están dedicados a esta tarea. El Evangelio de Mateo comienza presentando el linaje de Jesús a través de su genealogía. Las siguientes porciones bíblicas o perícopas están dedicadas a explicar su nacimiento u origen, como dicen algunas traducciones del versículo 18 del capítulo 1. Aquí encontramos una declaración arrebatadora en cuanto a la identidad de Jesús, un niño concebido del Espíritu Santo, cuyo nombre afirma su ministerio salvífico. En resumen, Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero esto es tan solo el comienzo de la revelación del Evangelio. En los capítulos 3 y 4, Jesús comienza su ministerio cuando una voz celestial, luego de su bautismo, proclama que es el Hijo de Dios. Sin embargo, Jesús enfrenta oposición. Su primera confrontación es con el mismísimo diablo. El tentador le ofrece los reinos del mundo, mas Jesús opta por proclamar el reino de los cielos. Es aquí que llegamos al corazón del Evangelio de Mateo. ¿Quién es este Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. En Él se manifiesta la soberana voluntad de Dios. Estas son las buenas nuevas, las buenas noticias. Por lo tanto, Mateo relata la historia de Jesús porque esta narrativa teológica revela el plan de salvación de Dios. De aquí en adelante, el Evangelio presenta distintos aspectos del ministerio de Jesús. Primero presenta a Jesús como el Maestro, que proclama que el reino de los cielos se ha acercado y que llama al servicio, es decir, al discipulado. Segundo, Jesús es un poderoso sanador, quien sana toda enfermedad y dolencia en el pueblo y echa fuera demonios. Gracias a la estructura del Evangelio según San Mateo, vemos el desarrollo de esta doble imagen, la dualidad del ministerio de Jesús. Las enseñanzas de Jesús están recopiladas en 5 sermones o discursos. El Sermón del Monte se encuentra desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, versículo 27. El sermón misionero se extiende desde el primer versículo del capítulo 10 hasta el 42. El sermón de las parábolas se encuentra en Mateo 13, 1 al 53. El sermón sobre la iglesia, también conocido como el sermón eclesiástico, está en el capítulo 18 del 1 al 35. Y el sermón escatológico sobre el final de los tiempos se extiende desde el capítulo 24 hasta el capítulo 25, versículo 46. Los 5 discursos están claramente delineados porque todos terminan con la misma frase. Y cuando terminó Jesús estas palabras. A estas 5 colecciones se añaden otras, como las que encontramos en el capítulo 11 del 7 al 30 y el 23 del 1 al 39. Pero Jesús no solamente enseñaba como quien tiene autoridad, sino que demostró su poder a través de su ministerio de sanidad y liberación. En Mateo, los sermones que presentan las enseñanzas de Jesús
están entrelazados con las narrativas que presentan la práctica de Jesús. Jesús ejerció un ministerio de misericordia, sanando a las personas enfermas y liberando a la humanidad de la opresión de las fuerzas del mal. Este patrón continúa hasta el capítulo 26, versículo 1, donde comienza la narrativa de la pasión. Esta es la confrontación final de los dos reinos. En la cruz, la vida misma lucha contra las fuerzas de la muerte. La interrogante sobre la identidad de Jesús está en el centro de esta controversia. Jesús declara ser el Mesías, el Cristo. Es una ironía que fuera asesinado por declarar esta verdad. La resurrección, cuyo relato encontramos en el capítulo 28, del 1 al 10, representa la victoria de la vida. Sin embargo, debemos tener claro que los poderes de la muerte, aunque derrotados, todavía están activos. Esto crea una tensión escatológica que solamente se resolverá en el juicio final cuando Cristo regrese. Una vez más, surge la cuestión de la identidad de Jesús. En los últimos versículos del Evangelio de Mateo, mejor conocidos como la Gran Comisión, versículos 16 al 20 del capítulo 28, el Cristo resucitado delinea la misión de la Iglesia para el futuro. Instruye a la comunidad de fe a hacer precisamente lo que Mateo ha estado haciendo, hacer discípulos, enseñándoles a imitar a Jesucristo, el Hijo de Dios, quien ha prometido estar con nosotros siempre hasta el fin del mundo. Para resumir, podemos indicar que el Evangelio de Mateo es una narrativa teológica que proclama las buenas nuevas de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el poderoso ministerio de justicia y misericordia de Jesús para con la humanidad es que se hace patente la soberanía de Dios. La Iglesia tiene la misión de decir y volver a decir, o sea, narrar e interpretar la historia de Jesús con el propósito de hacer más discípulos para el reino. A través de este proceso de narración e interpretación, Dios llama a la Iglesia, como comunidad de fe, a afirmar la vida y a luchar contra los poderes del mal, del pecado y de la muerte. Nos acompaña Sergio Valerga, de el Ministerio E625, el antiguo Especialidades Juveniles, y él tiene una invitación muy importante para toda la audiencia de Prediquemos. Queridos amigos de Prediquemos, una invitación muy especial para ustedes. El sábado 18 de mayo del 2019 tenemos el Foro de Pastoral Generacional a nivel nacional aquí en Gordon Conwell Seminary. Va a ser una jornada para conversar, para aprender juntos acerca del gran desafío que tiene la Iglesia con respecto al discipulado de las nuevas generaciones. ¿Para quién es este foro? Para pastores, líderes generacionales, ministros de niños, líderes de adolescentes, pastores de jóvenes, comunicadores, educadores, trabajadores sociales. Nos queremos reunir por esta jornada para escucharnos, para aprender juntos y para conversar acerca de cómo podemos hacer un trabajo más efectivo desde la iglesia, abrazando a la familia y discipulando a los más jóvenes. Van a estar con nosotros, entre otros, el doctor Lucas Leis, el pastor Danilo Montero de la iglesia Lakewood en Houston, el doctor Gabriel Salgueros de NALEC y otros que nos van a acompañar durante esta jornada que será histórica. Hace planes para venir. Toda la información está en foroe625.com. Foro, la letra E, 625 en números.com. Va a ser un honor enorme poder recibirte y compartir contigo esta jornada. Un abrazo grande. Nos vemos aquí en Gordon Conwell. Este foro es completamente gratis y usted encontrará información adicional sobre esta actividad en las notas de este programa. Damos gracias a Dios por su hermosa palabra y esperamos que esta reflexión sobre el Evangelio según San Mateo haya sido de bendición a su vida. Le rogamos pues que siga respaldando este podcast y recomendándoselo a los demás.
Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el Internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.